En el momento en que atendí esa llamada, todo lo que yo quería olvidar volvió como un golpe violento en el estómago. Era la voz de mi hijo Gabriel, a quien no escuchaba desde hacía más de 2 décadas, pronunciando mi nombre como si fuera una simple palabra, sin ningún peso. No preguntó cómo estaba, no se disculpó por el silencio de 26 años, ni siquiera explicó por qué nunca había intentado encontrarme antes. Solo soltó, seco, que necesitaba hablar conmigo sobre una situación importante. Eso me golpeó con la fuerza cruel de la injusticia que viví en el pasado, despertando sentimientos que creía enterrados y superados. Me quedé congelada allí, sosteniendo el teléfono, mientras mi respiración se entrecortaba, mi garganta se oprimía, y un odio antiguo, amortiguado por el tiempo, volvía a latir en mis venas. Gabriel no me buscó por añoranza, arrepentimiento o culpa. No había nada de eso en su voz distante, casi formal. Quería dinero, pura y simplemente. La casa vieja donde pasé los peores años de mi vida había sido expropiada y dejó una indemnización de $500,000. El dinero hizo que, de repente, yo existiera de nuevo para él. Escuchar eso, de una manera tan directa y fría, dolió más que las palizas, las traiciones o las noches que pasé durmiendo en las calles, con frío y hambre. Fue una humillación aún mayor que cuando Alonso, mi exmarido, me echó de casa y arrancó a Gabriel de mis brazos siendo él todavía un niño, dejándome sin derecho a nada. La herida que la vida había cicatrizado lentamente se abrió aún más en ese instante. Y lo peor es que él intentó enmascarar esa conversación como un intento de reunir a la familia para la Navidad. Una familia que nunca existió para mí, que nunca me acogió ni protegió. Familia era una palabra que, en su boca, me hería como una hoja afilada. Tardé en responder. Tenía tantas cosas atragantadas en la garganta que simplemente no podía formar una frase coherente. Él hablaba como si me estuviera haciendo un favor, como si fuera natural olvidar que me dejó atrás como quien descarta un objeto viejo. Y lo peor de todo es que ni siquiera recordaba eso como algo malo. ¿Podemos hablar mejor? Puedo pasar mañana, dijo él, con una ligereza absurda, como si nuestras vidas no hubiesen sido partidas por la mitad, como si no hubiera sido arrancado de mí a la fuerza por un padre manipulador y cruel. En ese momento, sentí que necesitaba respirar hondo para no gritar, y colgué, sin dar respuesta, sin prometer nada. Colgué porque era eso, o perder el poco equilibrio que aún me quedaba. Pasé el resto de la noche recorriendo la casa, reviviendo cosas que juré no volverían a salir del fondo de mi memoria. Las noches en que lloré en silencio sobre un colchón fino, en una habitación húmeda de pensión, contando monedas para comer. Los días lavando platos en silencio, tragándome las ofensas de jefes que ni siquiera sabían mi nombre. Y lo peor, la ausencia. La ausencia de mi hijo. El vacío de no saber dónde estaba, qué sentía, qué le decían sobre mí. Fueron años preguntándome si me culpaba, si pensaba que lo abandoné, si creció odiándome sin saber la verdad. Solo yo sé lo que fue sobrevivir con eso en el pecho. Solo yo sé lo que es ser arrancada de la vida de un hijo y ser forzada a vivir como si aquello fuera justo. Y ahora, después de todo, él me llama como si fuésemos dos conocidos resolviendo un asunto burocrático, como si no hubiera sangre en esa historia. A la mañana siguiente, Gabriel apareció. Ni siquiera había confirmado la visita, pero vino igual, con ese aire seguro de quien cree que todo se puede arreglar con una sonrisa y un discurso ensayado. Iba bien vestido, el cabello arreglado, un perfume caro, pero la mirada era vacía. Me abrazó con un gesto automático, como quien sigue un protocolo social. Mi cuerpo se bloqueó. No pude corresponder. Me quedé inmóvil, sintiendo esa presencia extraña dentro de mi casa, una casa en la que él nunca había pisado, que yo había construido con tanto esfuerzo después de haber sido dejada en el suelo, sola, como basura indeseada. Él empezó a hablar como si nada hubiera pasado, con frases ensayadas del tipo, «Qué bien verte después de tanto tiempo», y «La vida ha estado corrida, ¿no?».
Era casi cómico, pero no había nada gracioso en eso. Lo dejé hablar. No interrumpí. Quería escuchar hasta dónde llegaría con esa farsa. Y fue lejos. Contó que tenía problemas, que la vida no le iba fácil, que había perdido dinero en inversiones, que la casa donde vivía con su esposa actual estaba en subasta. Hablaba rápido, intentando conmoverme, como si yo fuera aún aquella mujer frágil y dependiente de años atrás. Y en medio de todo, soltó el verdadero motivo de la visita. Quería que yo ayudara a pagar la entrada de una nueva casa. Solo hasta que me reabra camino, madre. Luego te devuelvo, dijo, como si no supiera que esas fueron las mismas palabras que su padre usó para manipularme antes de descartarme. Sentí el estómago revolverse. La palabra madre en esa boca parecía una ofensa, porque madre, de verdad, nunca me dejó ser. Hablaba de dinero como si hablara de pan, con una naturalidad absurda. Ni una vez mencionó lo que ocurrió entre nosotros. No se disculpó. No preguntó qué viví, cómo sobreviví, si necesité ayuda, si tuve a alguien. Como si los últimos 26 años hubiesen sido solo un intervalo conveniente en el que pudo vivir sin peso alguno. Mientras hablaba, mi cabeza latía dolorosamente. Veía flashes de la Leonor que fui, la mujer caída en el suelo de la sala, siendo arrastrada por Alonso fuera de la casa, Gabriel pequeño llorando al fondo, y el portón cerrándose como cerrando mi vida. Eso nunca se fue de mí, ni el sonido de la maleta golpeando la acera. Y ahora, frente a mí, ese mismo niño, ya un hombre, repetía el gesto de su padre. Quería algo, pero no me veía. No me reconocía como ser humano. Fue entonces cuando la rabia empezó a transformarse en otra cosa. Ya no era el odio ciego que me consumió en los primeros años, ni el rencor paralizante. Era algo distinto. Una lucidez gélida. Una claridad dolorosa a la que solo quien ha vivido puede llegar. Entendí en ese instante que esa visita no era una oportunidad de reconciliación, era una prueba. No su prueba hacia mí, sino mi prueba con la vida. Era como si el mundo me preguntara, ¿y ahora, Leonor, qué harás con todo lo aprendido? ¿Caerás de nuevo? ¿Te callarás? ¿Cederás por carencia? ¿O te levantarás con dignidad? Respiré hondo, lo miré, y dije, con la voz más firme que pude encontrar, Gabriel, antes que nada, necesitas escuchar lo que pasó, porque no voy a cargar este silencio sola. Él retrocedió un poco en la silla. Por primera vez, vi una expresión que podría haber sido incomodidad, quizás sorpresa. No esperaba que tocara el pasado. Tal vez creía que iba a ignorarlo todo, como si pudiera reescribir la narrativa a su conveniencia. Pero no. Yo necesitaba hablar, no por venganza, sino porque eso era mío. Era mi historia, mi cuerpo que sangró, mi alma que casi se fue. Conté todo. Cómo fui expulsada, cómo Alonso manipuló todo para hacerme parecer inestable, cómo sobornó al juez con la ayuda de un primo que trabajaba en el juzgado, cómo quedé en la calle, sin documentos, sin un centavo, mientras Gabriel crecía escuchando mentiras sobre mí. Dije que pensé en morir, que dormí en estaciones de metro, que fui acosada, que tuve miedo de todo y de todos. Y aún así, no me rendí. Conté que fue allí, en el peor lugar, donde Beatriz me tendió la mano. Hablé de ella con emoción, porque Beatriz fue mi único sostén cuando nadie más creyó en mí. Una mujer fuerte, de lengua afilada y corazón enorme, que me dio techo, comida y dignidad cuando ya no tenía nada. Fue ella quien me dijo que podía más, que estudiar a los 40 no era locura, que crear algo desde cero era posible. Y así lo hice. Empecé lavando platos. Luego fui auxiliar de cocina. Después me matriculé en un curso técnico. Luché por cada peldaño. Le conté cómo abrí mi pequeña empresa de alimentación, cómo crecí con honestidad, cómo logré comprar aquella casa donde él ahora estaba sentado. Y más, hablé de la fundación, la Alba Viva, un refugio, un centro de apoyo, una trinchera para mujeres que vivieron lo que yo viví. No para posar de santa, sino para impedir que otras fueran silenciadas como yo fui. Cuando terminé, él estaba callado, en silencio,
Por primera vez. Su silencio fue largo, incomodantemente largo. Se quedó mirando sus propias manos, como si hubiera envejecido frente a mis ojos, pero yo sabía que tenía que esperar. No dije nada más. Solo me levanté, fui a la cocina y traje 2 cafés. Puse uno frente a él, sin pronunciar palabra. Cuando me senté, él soltó un suspiro y me miró de un modo extraño. Había una mezcla de vergüenza y resistencia en esa mirada. Y entonces, con un hilo de voz, dijo: «No sabía que había sido así». Pareció sincero, pero ya era demasiado tarde para que la ignorancia lo justificara todo. Solo asentí con la cabeza. Él necesitaba escuchar y asumir su responsabilidad. Yo era un niño. Creía lo que mi padre decía. Continuó, y yo permanecí en silencio. No era momento de discutir culpas. Era momento de la verdad. La visita terminó sin grandes gestos, sin abrazos, sin reconciliación. Solo una promesa vacía de «voy a pensar en todo lo que escuché». Cuando se fue, cerré la puerta con la calma que no sentía desde hacía mucho tiempo. No lloré, no grité. Me quedé allí, en el pasillo, respirando el aire de ese momento como quien acaba de escapar de un incendio. Por primera vez, sentí que no le debía nada a nadie, que no necesitaba demostrar nada más. La casa estaba a mi nombre, mi vida reconstruida, mi legado sólido, y eso nadie podía quitármelo. Ni él, ni Alonso, ni el pasado. Esa conversación fue mi punto final, o al menos eso creía. Porque 2 días después, recibí un mensaje aún más absurdo. «Papá quiere hablar contigo. ¿Podemos pasar el sábado?» Y fue entonces cuando entendí que aquello aún estaba lejos de terminar. Cuando leí ese mensaje, confieso que me reí. No de alegría. Fue una risa seca, incrédula, casi cínica. Alonso, después de todo, tras arrancar a mi hijo, llamarme loca, inventar mentiras en el tribunal, dejarme sin nada, ahora quería hablar. ¿Y para qué? También por el dinero, claro. Siempre se trató de poder y control para él. Y ahora que la casa antigua había sido expropiada y la indemnización estaba en mi cuenta, dejé de ser invisible. Me volví interesante. Eso me revolvió el estómago. Pero al mismo tiempo, despertó algo en mí. Una fuerza que no sabía que aún existía. Decidí que podían venir. No porque quisiera verlos, sino porque lo necesitaba. Necesitaba enfrentar a ese fantasma. Necesitaba mirar a los ojos al hombre que destruyó mi vida y, por fin, decir todo lo que había quedado atrapado. El sábado llegaron juntos, Gabriel y Alonso. Fue como ver el pasado y el presente fundirse en una escena absurda. Alonso seguía con ese aire altivo, la mirada de superioridad, el traje impecable, pero estaba avejentado. Y por primera vez noté algo quebrado en él. Quizás era el orgullo resquebrajado por su propia decadencia. Intentó ser amable, extender la mano, comentar el clima, la Navidad próxima. No respondí. Les pedí que entraran y fueran al grano. Alonso, como siempre, dio rodeos. Habló de familia, de errores del pasado, de cómo el tiempo cambia todo. Y después llegó al asunto central, el dinero. Dijo que había una oportunidad de inversión en común, algo que podría beneficiar a todos si supiéramos unirnos. Gabriel, a su lado, asentía con la cabeza. Era un teatro barato y mal interpretado. Los dejé hablar. No interrumpí, no cuestioné, no mostré reacción. Quería ver hasta dónde llegarían con esa patética representación de unidad familiar. Alonso llegó al colmo de decir que me veía como parte esencial de esta recuperación. Parte esencial. Después de haberme destruido, tras haberme llamado desequilibrada en un tribunal, solo para asegurarse la custodia de Gabriel. Hablaba como un ejecutivo negociando con una socia, pero yo no estaba allí para hacer negocios. Cuando terminaron su discurso, crucé las piernas, respiré hondo y saqué un sobre que ya había preparado. Lo puse sobre la mesa con calma. Ya que vinieron en busca de algo, me pareció justo darles una respuesta a la altura. Alonso frunció el ceño. Gabriel tomó el sobre y lo abrió. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era una copia del testamento. Un documento simple, directo, firmado y registrado. En él manifestaba con claridad:
Ni un centavo de mi herencia iría para Alonso ni para Gabriel. Todo, absolutamente todo, sería destinado a la Fundación Alba Viva. No es venganza, dije, mirándolos a los ojos. Es justicia. Ambos palidecieron. Gabriel intentó hablar, pero lo interrumpí. Me borraron de sus vidas durante 26 años. Ahora quieren encajarme de nuevo, como si fuera una pieza útil, pero no lo soy. Yo construí esta vida sola, y es para otras mujeres como yo que servirá. Alonso trató de llamarme ingrata, fría. Alcanzó a alzar la voz, pero me mantuve firme, porque yo sabía que, por primera vez, era yo quien decidía. La expresión de Alonso cambió rápido, de cinismo a furia. Golpeó la mesa, se levantó abruptamente y empezó a soltar acusaciones. Dijo que yo estaba manipulando a Gabriel en su contra, que mi fundación era solo fachada, que yo usaba el dinero como arma. Gabriel a su lado parecía dividido, incómodo, pero no hizo nada. Permaneció callado, como siempre, como cuando me expulsaron de casa, como cuando creció escuchando mentiras. Nunca defendió a nadie más que a sí mismo. Alonso siguió hablando en voz alta, intentando intimidarme, como antes. Pero ahora todo era diferente. Yo ya no era la Leonor asustada e indefensa que temblaba ante sus amenazas. Era otra persona. Y cuando finalmente respiró, yo solo dije, «Vas a retirarte de mi casa ahora mismo. Y si intentas amenazarme de nuevo, responderás ante la justicia». Aún intentó reír, burlarse, decir que yo no sabía con quién estaba tratando. Pero yo sabía. Y por eso, cuando salió dando un portazo, yo ya había tomado mi decisión. Fui al cuarto, abrí el cajón del escritorio y saqué la carpeta azul. Allí estaban todos los documentos, pruebas y testimonios que reuní en los últimos 5 años. Sabía que algún día volverían, y me preparé. En una de esas búsquedas de justicia, una exfuncionaria del juzgado me entregó copias de comunicaciones internas, y allí estaba lo que siempre supe, pero nunca pude probar: el soborno. El monto pagado al juez que otorgó la custodia exclusiva a Alonso, pese a indicios de fraude. Ese mismo día, contacté a mi abogada y pedí que reabriera el proceso. No quería solo ganar, quería que la verdad saliera a la luz. Los días siguientes fueron intensos. Se presentó la demanda, se anexaron las pruebas y pronto la prensa local comenzó a husmear la historia. Era inevitable. Un caso antiguo de custodia fraudulenta, soborno en el Poder Judicial, exesposa víctima de violencia moral, y ahora una fundación en ascenso. Mi nombre empezó a aparecer en sitios web, entrevistas, invitaciones para hablar, pero yo no quería el foco mediático. Quería que el tribunal viera lo que me hicieron. Que todo el país entendiera que ese tipo de crimen destruye vidas en silencio. Alonso contrató a los mejores abogados. Intentó desacreditar los documentos, retratarme como desequilibrada otra vez. Pero no sirvió. Todo estaba muy bien documentado. Esta vez no contaba con la mujer en la que me había convertido, ni con la red de apoyo que había construido. Y fue en medio de ese caos cuando sucedió algo aún más absurdo. Una voluntaria de la fundación me buscó para darme información sobre Gabriel. Ella se había relacionado con él años atrás, y ahora veía su nombre en los periódicos por mi historia. Contó que él solía acercarse a mujeres mayores, emocionalmente frágiles, y que usaba historias tristes para obtener dinero, vivienda e incluso autos. Dijo que no era la única. Conocía a otras 2 mujeres en la misma situación. Eso me sacudió. Por más que supiera del distanciamiento emocional de él, por más que su frialdad me hubiera dolido, no estaba preparada para eso. Ser engañada por un hijo es un dolor sin nombre. Pasé días sin dormir. Revisé todas las conversaciones, todos sus gestos desde el reencuentro. Todo cobraba sentido ahora, pero de una manera terrible. Me encerré en la oficina y pasé la noche entera leyendo mensajes antiguos, tratando de hallar un hilo de verdad en todo lo que Gabriel me dijo. Pero cuanto más miraba, más veía los patrones. El mismo tipo de argumento, las mismas frases preparadas, los mismos silencios convenientes cuando se le confrontaba. Era como si hubiera guionizado toda la visita. Pasé del choque a la tristeza, de la tristeza a la rabia,
y de la rabia a una extraña serenidad. Ya no podía fingir que él era solo una víctima de su padre. No después de todo lo que vi. Él eligió sus propios caminos y usó a las personas, como siempre hizo Alonso. Fue entonces cuando decidí denunciarlo. No por venganza, esa palabra nunca me encajó, sino por respeto a las mujeres a las que engañó. Y, sobre todo, por respeto a mí misma. Contacté a un fiscal que ya había colaborado con nuestra fundación en un caso anterior. Relaté todo. Compartí los testimonios de las víctimas, pantallazos de mensajes, nombres. Me escuchó con atención y prometió investigar. Gabriel fue citado a declarar. Intentó minimizar los hechos, distorsionar versiones, pero las pruebas eran abrumadoras. Las mujeres declararon con valor. Contaron detalles que me hicieron llorar en silencio. Él había prometido matrimonio a una de ellas. Usó el nombre de mi fundación como pretexto para entrar en la vida de otra. Llegó a falsificar documentos. El caso se convirtió en una denuncia formal de estafa emocional y fraude. Fue juzgado y condenado. No a una pena larga, pero sí lo suficiente para quitarle el escudo de la impunidad. Lo suficiente para que él, por primera vez, enfrentara las consecuencias de sus actos. El día de la sentencia no fui al tribunal. Podría haber ido, claro. Podría haberlo mirado a los ojos mientras el juez leía la condena, pero preferí quedarme en la fundación. Pasé la mañana ayudando a una joven de 22 años que había sido echada de su casa con un bebé en brazos y sin un centavo. Su historia era, en parte, la mía. Y estar allí, escuchándola, acogiendo y orientando, me dio una paz que el tribunal jamás me daría. Más tarde, cuando supe la pena, solo respiré hondo y volví al trabajo. No fue un día de victoria, fue un día de verdad, y la verdad, por más dolorosa que fuera, era liberadora. Por primera vez no era la mujer rota pidiendo ser escuchada, era la mujer en pie, junto a otras, construyendo algo que Alonso y Gabriel nunca entenderían. Durante los meses que Gabriel estuvo preso, recibí 3 cartas, escritas a mano. En todas pedía perdón. Decía que había mentido, que sabía que destruyó vidas, que se odiaba por ello. La primera carta me causó indignación. La segunda, un malestar más profundo. La tercera, un silencio pesado. Había en ella algo que parecía sincero, aunque tardío. No pedía dinero ni oportunidades. Solo pedía que lo dejara intentar ser alguien mejor. Dudé mucho. Hablé con psicólogas de la fundación, con Beatriz, con mi propia conciencia. Y un día escribí de vuelta. No para aceptar disculpas, porque eso aún estaba lejos, sino para proponer algo. Respondí que, si realmente quería cambiar, tendría que empezar de cero, escribiendo, semana tras semana, su propia verdad. Pedí que escribiera todo, lo que sentía, lo que recordaba de mí, lo que inventó, lo que vivió en serio. Quería saber si tenía el coraje de enfrentarse a sí mismo sin máscaras. Y, sorprendentemente, aceptó. Cada semana llegaba una carta. Algunas confusas, otras repetitivas, pero había momentos de lucidez dolorosa. Contaba cómo se había sentido desplazado desde niño, cómo Alonso lo manipulaba con regalos y mentiras. Confesó que muchas veces quiso buscarme, pero tenía miedo de lo que podría encontrar, o de no encontrar nada. Reveló también que, en la adolescencia, comenzó a repetir patrones de su padre sin darse cuenta, que usaba a las personas para sentirse en control, para llenar un vacío que ni él entendía. Leer esas cartas me vaciaba por dentro, pero a la vez, de forma extraña, me fortalecía. No era una reconciliación. Estaba lejos de serlo. Era una excavación. Leía y respondía con preguntas, sin suavizar nada. Quería que escarbara profundo, que doliera, porque sin dolor real no hay cambio verdadero. Cuando salió de la cárcel, me buscó, no para mudarse conmigo ni pedir nada más. Quería saber si podía ser voluntario en la fundación. Pensé mucho. Consulté al equipo. Algunas se opusieron. Otras lo comprendieron. Al final, decidí que sí. No por él, sino porque creo en lo que hacemos aquí. Y si Alba Viva defiende los nuevos comienzos, no podía ser incoherente. Empezó barriendo el suelo,
luego ayudando con las triajes sencillas. Al principio fue extraño. Algunas mujeres no querían compartir espacio con él. Con el tiempo, vieron que no tenía privilegios, que estaba allí, día tras día, en silencio, intentando redimirse. Hubo un día que lo vi sentado en el patio con una señora a quien habían dejado en la calle tras ser engañada por su propio hijo. Ella hablaba con rabia, con resentimiento, con esa clase de dolor que yo conocía bien. Gabriel solo escuchaba. No intentó consolar, ni interrumpir. Solo escuchó. Y yo lo observé desde lejos, sin que él me viera. No lloré, pero algo se movió dentro de mí. Fue extraño. Fue como ver a una parte de la historia intentando reescribirse, pero sin borrar la página anterior. No hubo alivio ni perdón milagroso, pero hubo esfuerzo. Y eso quizás fue la primera señal de que aún quedaba algo humano allí. Beatriz, que siempre fue más dura que yo, me dijo un día: aún te va a decepcionar, pero solo quien intenta puede decepcionar. Y solo quien fracasa tiene oportunidad de cambiar. Con el tiempo, fue ganando pequeñas responsabilidades. Organizar cajas de donaciones, hacer entregas, revisar planillas simples. Nunca le dimos demasiado poder ni acceso sensible, pero lo hizo con cuidado. Nunca pidió nada, nunca cuestionó nada. Y fue así, en ese ritmo lento, que nuestra relación empezó a transformarse en algo nuevo. Aún había distancia, aún había fantasmas entre nosotros, pero ya no era ese dolor punzante. Era más como una cicatriz que a veces tensa, pero que ya no sangra. Empezamos a almorzar juntos una vez a la semana, dentro de la fundación. Aún llevaba miradas de culpa, pero también de aprendizaje. No hablábamos del pasado con frecuencia, pero de vez en cuando él tiraba de un hilo. Un día me dijo: si te hubiera conocido de verdad antes, quizá habría sido otro. Y yo simplemente respondí: pues ahora tienes la oportunidad de ser. Esa frase resonó en mi cabeza durante días. Ahora tienes la oportunidad de ser. Era verdad, pero no garantizaba nada, porque reconstruir no es rehacer lo destruido, sino levantar algo nuevo sobre las ruinas, con otras herramientas, otra mirada. Sabía que podía fallar de nuevo. Sabía que no todo lo roto se puede pegar. Pero aún así, seguí observando, con cautela, con vigilancia, pero también con un atisbo de esperanza. No una esperanza ciega. Era algo más maduro, incluso duro. Una esperanza nacida del realismo, de la supervivencia. Ya había vivido lo peor. Ya había muerto en vida y renacido de mis propias cenizas. Nada me tomaba por sorpresa. Y quizás por eso, a esa altura de mi vida, podía darle lo que nunca tuve: una oportunidad con conciencia. Fue un viernes cualquiera cuando comprendí que algo realmente había cambiado. Una de las usuarias de la fundación, una mujer que había intentado suicidarse días antes, llegó en un estado de crisis. Estaba agitada, llorando, gritando. Yo estaba en reunión y solo supe después. Quien la acogió fue Gabriel. Él se arrodilló en el suelo, tomó sus manos y solo dijo: no tienes que hacerte daño para que te escuchen. Estoy aquí, estamos aquí. Esas palabras surgieron en su testimonio luego, ante la psicóloga. No fue actuación. No había nadie mirando. Y aún así, él eligió quedarse. Lloré en silencio en el baño esa tarde, porque me di cuenta de que, a pesar de todo, él estaba intentando. No por mí, no para demostrar nada, sino por sí mismo. Y solo por eso, tal vez, ya valía la pena continuar. La semana siguiente, me pidió que habláramos. No era sobre trabajo ni sobre dinero. Dijo que estaba pensando en salir de la ciudad, no para huir, sino para empezar algo nuevo, lejos de la sombra que él mismo había creado. Quería estudiar, hacer un curso técnico, trabajar en otra ONG. Dijo que no quería vivir eternamente como el hijo de Leonor, o el tipo que engañó a mujeres. Quería ser otra cosa. Yo escuché en silencio. Una parte de mí sintió alivio, otra, miedo. Y otra, aún, un cierto orgullo silenciado. No dije nada en el momento. Solo deseé que fuera sincero con esa decisión. Porque recomenzar, yo lo sabía bien.
exige más coraje que continuar en el error. Y si de verdad estaba dispuesto, que lo hiciera, pero que lo hiciera por completo. Antes de irse, me entregó un sobre. Era la última carta. En ella contaba la historia de su infancia con una honestidad que nunca había leído. Habló del miedo que sentía cuando Alonso gritaba, de cómo aprendió a ocultar las emociones, de cómo la ausencia de mi versión de la historia lo llevó a crear una imagen monstruosa de mí, una imagen que, en el fondo, también le dolía a él. Habló de las primeras mentiras que contó siendo aún adolescente, solo para sentirse importante, y de cómo eso se convirtió en un hábito, una armadura, un vicio. Al final, escribió, no sé si algún día me perdonarás, y quizá ni siquiera haga falta, pero quería que supieras que, si algún día tengo un hijo, quiero que él sepa quién fuiste. Quiero que sepa que vengo de una mujer que, aunque tenía todas las razones para borrarme de su vida, eligió darme la oportunidad de escribir de nuevo. Guardé la carta en el mismo cajón donde, años atrás, escondí el primer documento del proceso contra Alonso. Ese cajón se convirtió en una especie de relicario silencioso de mi historia. No por apego al sufrimiento, sino porque hay dolores que necesitan ser organizados, guardados con cuidado, para que no nos perdamos de ellos. Gabriel partió una semana después. No me pidió abrazo, ni una despedida emocionada. Solo me miró en la puerta de la fundación. Dijo, gracias, y se fue. No supe exactamente qué sentí. Fue un alivio extraño, acompañado por una nostalgia que ni siquiera tenía sentido, porque él seguía siendo un extraño para mí, un extraño que llevaba mi sangre y mis fallas, pero que, de algún modo, también llevaba la posibilidad de ser más que eso. El tiempo pasó. Recibo noticias suyas de vez en cuando. A veces un correo electrónico con la noticia de un evento que ayudó a organizar. Otras veces, una carta con algún pensamiento suelto o un recuerdo de la infancia que regresó. No sé si algún día tendremos la relación que soñé cuando lo acuné en mis brazos, años atrás, pero sé que, a mi manera, cumplí lo que necesitaba. Llegué hasta el fondo del pozo, miré a los ojos a quien me lanzó allí y regresé. No solo viva, sino completa. Y eso, nadie me lo volverá a quitar. Ni Alonso, ni Gabriel, ni los dolores del pasado. Mi vida ya no trata sobre lo que me hicieron, sino sobre lo que hice con lo que me hicieron. Beatriz dice que a veces la vida nos da la oportunidad de revisar capítulos sin necesidad de reescribir el libro entero. Creo que eso fue lo que nos pasó a Gabriel y a mí. No borramos nada. Lo que ocurrió está ahí, marcado, grabado, pero creamos un espacio pequeño y real donde algo nuevo pudo nacer. No se trata de perdón automático, ni de reconstrucción de lazos como si nada hubiera pasado. Es más bien una convivencia entre cicatrices, una elección consciente de no dejar que el rencor decida todo. Y necesité llegar a los 62 años para entender eso, que hay personas que nos rompen, y otras que, sin saberlo, nos enseñan a recomponernos, pedazo a pedazo, con otros colores, con otra forma. Hoy, cuando camino por los pasillos de Alba Viva, veo más que mujeres en situación de vulnerabilidad. Veo versiones de mí misma, y a veces, incluso de Gabriel. Veo miradas que buscan refugio, manos que aún tiemblan, voces que fueron silenciadas durante años. Y también veo el surgimiento de una fuerza que no tiene explicación, porque quien sobrevive al abandono, a la injusticia y a la soledad, descubre una potencia que nadie más puede dominar. Así me pasó a mí. Y, quién sabe, puede que también le esté pasando a él. No sé lo que el futuro depara, pero sé que el ciclo de silencio, de miedo y de invisibilidad se rompió. Y eso, por sí solo, ya vale más que cualquier herencia, cualquier reconciliación forzada o cualquier mentira mal contada. Recuerdo con claridad la última Navidad, antes de que todo estallara. Estaba sola, con una vela encendida y un plato sencillo de arroz con pollo. Había comprado un pequeño panetón de supermercado, solo para no decir que era un día más. Aquella noche sentí el peso de la ausencia como nunca, no solo la de Gabriel, sino la de todo lo que me habían arrebatado por la fuerza.
la dignidad, el derecho a ser madre, el hogar. Ahora, tantos años después, paso la Navidad en la fundación, rodeada de mujeres que también intentan reconstruir lo que perdieron. La cena es comunitaria. Cada una aporta algo. Los niños corren por el patio. Hay música, historias, lágrimas contenidas y, sobre todo, verdad. Es sencillo, pero es nuestro. No es una familia de sangre, sino una familia elegida. Y para mí eso vale aún más. En la última Navidad, él apareció. No avisó, simplemente llegó. Traía una tarta hecha por él mismo y una bolsa con juguetes donados. Dijo que no se quedaría, solo quería entregar eso. Pero, al final, se quedó. Lo suficiente para sentarse en un rincón de la mesa, escuchar a las mujeres reír, ver a los niños jugar. Se quedó hasta que alguien tomó una guitarra y comenzó a tocar una canción antigua, de esas que escuchábamos en la radio antes de que todo se rompiera. Y allí, por un instante, sonrió de una manera que nunca había visto. No era la sonrisa del manipulador, ni la del hijo perdido intentando justificarse. Era algo puro, sencillo, y en ese momento, entre un verso y otro, comprendí. Tal vez la mayor justicia de la vida no sea ver al otro pagar lo que hizo, sino ver al otro convertirse en alguien que nunca más dañará. Aquella noche, después de que todos se marcharon, me quedé sola recogiendo los vasos de plástico, doblando los manteles y apagando las luces. Cuando fui a cerrar la puerta, encontré un papel doblado encima del banco de la entrada. Era una carta breve, escrita a mano. Reconocí su letra al instante. Hoy entendí lo que construiste. No con dinero, ni con fuerza, sino con coraje. Algún día quiero tener la mitad del tuyo. La leí y la guardé en el bolsillo. No respondí ni llamé al día siguiente. Tampoco lo comenté con Beatriz. No por orgullo, sino porque aprendí que no todo necesita una respuesta inmediata. Algunas palabras solo deben dejarse donde fueron dichas, para que resuenen en el tiempo, en el momento justo. Y eso fue lo que hice. Continué con mi vida. Seguí con las atenciones, con los proyectos, con las historias de cada mujer que llega aquí con el alma hecha trizas. Poco a poco, sus visitas se fueron espaciando. Se fue alejando de nuevo, pero no de la misma manera. Ya no con indiferencia ni silencio. Era diferente. Era como si supiera que necesitaba encontrar su propio camino sin depender de mi presencia. Y, por primera vez, acepté eso con ligereza. Porque ya no era abandono, era madurez. La diferencia es que, ahora, si algún día volviera, sabría tocar la puerta. Y yo sabría, con claridad, si debía abrir o no. Sin culpa, sin miedo, sin deuda emocional, solo con la verdad. A estas alturas de la vida, aprendí que algunas historias no terminan con un punto final, sino con comas, con pausas largas, con reticencias. La relación con Gabriel se convirtió en eso, una narrativa abierta, llena de espacios en blanco que quizá nunca se llenen. Y está bien. Ya no siento la necesidad de tener todas las respuestas. No necesito entender por qué hizo lo que hizo, o si de verdad se arrepiente. Lo que importa es que hoy soy completa, y él, al parecer, intenta serlo. Y eso, al fin y al cabo, es lo que hace todo menos pesado. Porque el peor dolor que sentí no fue el del abandono, sino el de creer que jamás tendría elección. Y ahora sé que la tengo. Hay días en que aún despierto con malos recuerdos. Pesadillas, puertas golpeando, gritos, el eco de aquellas mentiras dichas en el tribunal. Hay días en que el pasado intenta invadir la casa de nuevo, disfrazado de nostalgia o de duda. Pero luego miro alrededor, veo lo que he construido, recuerdo lo que enfrenté y vuelvo a mi centro. No es fácil, nunca lo fue, pero es real, y es mío. Nadie me lo dio, nadie me lo prestó. Conquisté cada centímetro de esta nueva vida con mis manos endurecidas y mi corazón remendado. Y si hoy puedo contar esta historia sin romperme, es porque lo que me sostiene ya no es el rencor, sino la dignidad. Y eso nadie lo arrebata. Algunas personas aún me preguntan si lo perdoné. Nunca sé muy bien qué responder, porque el perdón, para mí, no es un gesto escénico ni un discurso bonito.
Es un proceso silencioso, a veces invisible incluso para quien lo vive. Creo que lo más profundo que hice fue verlo, con todas sus fallas, con toda su historia retorcida, con todo lo que causó. Y aún así, elegir no dejar que me destruyera de nuevo. Quizá eso ya sea una forma de perdón, no el que borra, sino el que transforma, no el que absuelve, sino el que libera, no a él, sino a mí. Otro día encontré a Beatriz sentada en el jardín de la fundación, con un café en la mano y esa mirada atenta de quien ve lo que nadie dice. Me senté a su lado, y tras un tiempo en silencio soltó. «Te has dado cuenta, ¿no? Que ganaste». Sonreí, pero no respondí, porque no sé si ganar es la palabra correcta. Sigo con cicatrices. Aún cargo dolores. Pero hoy camino con ellos, no contra ellos. Ya no me escondo. Ya no espero que validen mi historia. La escribí con mi propia carne. Y si esto es ganar, entonces quizás sí, gané. Hace poco, una joven atendida por la fundación me preguntó qué fue lo más difícil de todo lo que viví. Pensé en tantas cosas. El abandono, el hambre, el frío, la soledad, las humillaciones. Pero lo que salió de mi boca me sorprendió. Lo más difícil fue no volverme igual a ellos. Me miró confundida y luego preguntó, ¿quieres decir los hombres que te hicieron daño? Y yo respondí, sí, pero también quiero decir el miedo, el rencor, la desesperanza. Porque si hubiera dejado que todo eso se apoderara de mí, me habría perdido por completo. Fue la primera vez que dije eso en voz alta. Y, en ese momento, comprendí cuánto esa lucha silenciosa fue, de hecho, la más grande de todas. Hay batallas que se ganan con pruebas, con procesos, con sentencias. Otras, las ganamos cuando elegimos seguir adelante sin repetir los mismos errores que nos hirieron. Y eso intenté hacer, con Gabriel, con Alonso y conmigo misma. No niego que hubo momentos en los que quise venganza, que imaginé verlos caer desde la misma altura desde la que me lanzaron, pero no seguí ese camino. No por bondad, sino por lucidez, porque vengarse es seguir preso. Y yo anhelaba libertad, libertad para amar sin miedo, para dormir en paz, para mirarme al espejo y reconocer quién soy. Y hoy, cuando miro hacia atrás, veo que pese a todo el destrozo, logré eso. Y nadie, absolutamente nadie, puede devolverme al lugar del que me sacaron. Hay algo que nadie nunca me ha preguntado, pero que a veces me pregunto yo misma. Si pudiera volver atrás, ¿haría todo diferente? Y la respuesta, por extraña que resulte, es no. No porque desee lo que sufrí, jamás, sino porque fue en ese recorrido torcido y cruel que descubrí de qué estoy hecha. Fue en la caída que encontré a mujeres como Beatriz. Fue en la ausencia de Gabriel que aprendí a valerme por mí misma. Y fue en el silencio de madrugadas frías, en camas prestadas, que entendí que mi valor jamás estuvo en los ojos de nadie más que en los míos. Es duro aceptar eso, pero también es liberador. No soy un error, nunca lo fui. Fui simplemente una mujer en lucha. Y eso, ahora, me basta. Muchas mujeres llegan hasta mí creyendo que están solas, que nadie entiende lo que sienten. Yo escucho primero. No cuento mi historia de inmediato. Pero a veces muestro una carta, una foto antigua o un fragmento del proceso, y entonces veo un brillo en sus miradas, no por compasión, sino por identificación. ¿Tú también pasaste por esto?, preguntan. Y yo respondo, sí, y sobreviví. Porque más que contar mi historia, lo que quiero es que cada una encuentre coraje para reescribir la propia. No con perfección, pero con verdad. Y quizá, con un poco menos de miedo. Recientemente, reencontré a la antigua trabajadora social que me atendió en los primeros días después de llegar al refugio. Hace años. Ella se había jubilado, pero vino a conocer la fundación. Cuando entró, miró alrededor, emocionada, y dijo, «Creaste el lugar que yo hubiera querido encontrar cuando lo necesité». Eso me conmovió profundamente, porque era exactamente eso. Alba Viva nació de la ausencia, de la falta de acogida, de escucha, de espacio. Fue mi manera de devolver al mundo lo que me negaron. No para ser la heroína de nadie,
sino para asegurarme de que ninguna mujer tenga que sentir la soledad que yo sentí. Y si hoy ese lugar existe, es porque elegí transformar lo que me destruyó en refugio para otras. Aún recibo, de vez en cuando, noticias de Alonso, por la prensa, por abogados o por rumores. Está viejo, amargado y envuelto en otros procesos. Nunca intentó buscarme de nuevo, y si lo hiciera, no contestaría. Porque hay puertas que, una vez cerradas, no necesitan ser tocadas. Mi historia con él terminó en el instante en que le dije no, mirándolo a los ojos. Aquello fue mi fin y mi nuevo comienzo. Con Gabriel, en cambio, no sé dónde está en este preciso momento. Quizá en otro estado, tal vez en algún lugar intentando hacer lo correcto, o quizás tropezando otra vez. Pero eso ya no me quita el sueño, porque cumplí mi papel. Le di algo que nadie jamás me dio, la oportunidad de cambiar. Lo que haga con eso ya no depende de mí. Hay días en que abro ese cajón donde guardo sus cartas, el testamento y la copia del proceso ganado, no por nostalgia, sino para recordar de dónde vine, porque a veces el presente se llena tanto de tareas y nuevas historias que uno olvida lo que tuvo que afrontar para llegar hasta aquí, y yo no quiero olvidar. No quiero romantizar ni dramatizar, solo recordar con lucidez para no adormecerme, para seguir escuchando con el corazón abierto, pero los pies firmemente plantados en el suelo, porque quien pasó por lo que yo pasé sabe que confiar otra vez no es liviano, sino un acto de valentía diario. Pero es la única forma de seguir siendo humano. Beatriz suele decir que la vida me cobró un precio alto, pero que yo lo pagué con dignidad. Y tal vez tenga razón. Nunca pedí todo esto. Nunca quise convertirme en símbolo de nada. Solo deseaba criar a mi hijo, tener un hogar y vivir con un mínimo de paz. Cuando todo eso me fue arrebatado, podría haberme roto. Y me rompí, sí, pero recogí los fragmentos, uno por uno. Al principio sola, luego con ayuda, y más tarde ayudando a otras. Y hoy, cuando miro la fundación llena de voces, pasos e historias, comprendo que el dolor que me expulsó de mi propia casa fue el mismo que me llevó a construir un lugar donde nadie más tenga que ser expulsada de la suya. Hay un rincón específico de la fundación que siempre me emociona. Un mural de notas donde cada mujer puede dejar una frase, un desahogo o un agradecimiento. Son papeles simples, pegados con cinta, de colores o blancos, escritos con prisa o con cuidado. A veces paso solo para leer algunos. Hoy dormí sin miedo. Volví a sonreír. Dije no por primera vez. Cada una de esas frases es como una pequeña victoria colectiva, un recordatorio de que ningún dolor tiene que ser definitivo, de que siempre hay un camino aunque todo parezca derrumbarse. Y fue allí, entre esas notas, donde dejé la mía. Yo también creí que era el fin, pero era solo el comienzo. No la firmé, porque no hacía falta. Quien lo supiera lo entendería. Y quien no lo supiera, quizá un día escribiría algo al lado, completando ese ciclo invisible de sanación y valor. Porque lo que hoy me sostiene no es el pasado que superé, sino el presente que construyo cada día, con cada mujer que atraviesa la puerta de Alba Viva, con cada historia que escucho sin juzgar, con cada paso que doy sin pedir permiso. Ya no necesito gritar para que me oigan. Mi presencia basta. Mi historia habla por mí. Y aunque nadie la llegara a conocer por completo, aunque Gabriel nunca regresara, aunque el mundo olvidara mi nombre, yo sabría. Yo, Leonor Ávila, sabría quién fui y quién me convertí. Otro día, en un evento de la Fundación, una joven oradora usó una expresión que me tocó el alma. Estamos hechas de todo lo que intentaron callar en nosotras. Me quedé con esa frase, porque durante mucho tiempo intentaron callarme como mujer, madre y ser humano. Me silenciaron en audiencias, en los pasillos de mi casa, en las calles donde pasaba inadvertida. Y fue en ese silencio impuesto que mi voz empezó a crecer, baja al principio, casi imperceptible, pero firme. Y fue con esa voz, reconstruida poco a poco, que logré levantar mi vida desde cero, sin escenario ni público, pero con el alma. No soy una mujer sin miedo. Nunca lo fui.
Aún tiemblan mis manos ante ciertas decisiones, aún dudo y vacilo, pero ahora avanzo a pesar del miedo, porque conozco el peso de una elección y sé el valor de no abandonarse por dentro. Cuando Gabriel cruzó mi puerta después de tantos años, una parte de mí quería gritar, otra quería huir, pero la parte más herida, y a la vez más sabia, decidió quedarse y escuchar. No porque él mereciera, sino porque yo merecía saber que era capaz de escuchar, de decir no, de decir sí, capaz de ser completa, incluso frente a quien me fragmentó. Nunca regresé a aquella casa antigua que fue expropiada y desató todo el conflicto. A veces paso cerca cuando voy al centro, pero nunca me detengo. Eso ya no me pertenece, ni la dirección, ni las paredes, ni los fantasmas. Esa casa fue el escenario de una mujer que ya no existe. Y no lo digo con rabia, sino con gratitud, porque a veces hace falta que un lugar se derrumbe para comprender que no es ahí donde debemos reconstruirnos. La vida me enseñó eso de forma dura, pero también me dio la oportunidad de trazar nuevos caminos en otro suelo, con otras manos y otra mirada. Hoy vivo en un sobrado sencillo, pero lleno de luz. Beatriz habita en el anexo de atrás, como una hermana que la vida me prestó. Plantamos hierbas al frente y dejamos la puerta entreabierta, como quien ya no teme vivir. Por las noches, me siento en la veranda con un cuaderno en el regazo. A veces escribo, a veces solo contemplo. Ya no espero grandes giros ni desenlaces grandiosos, solo anhelo paz. Y eso, aprendí, no llega cuando todo se resuelve, sino cuando aceptamos que no todo puede resolverse, pero que, aún así, merecemos continuar. En una de esas noches en la veranda recibí un mensaje de voz suyo. Era la voz de Gabriel, diferente, menos tensa, menos ensayada. Decía que había empezado a trabajar en una asociación rural, ayudando a exreclusos a reinsertarse. Contó que tuvo miedo de decírmelo por pensar que dudaría, pero que quiso compartirlo. Agradeció el espacio, las cartas, el tiempo que dediqué a leer cada línea suya. Y al final dijo, si algún día llego a ser un hombre bueno, será porque fuiste lo suficientemente fuerte como para no odiarme. Lloré, no por él, sino por mí, porque comprendí que mi corazón ya no sangraba, solo sentía, y eso bastaba. Borré el mensaje, no por rencor, sino porque ya no necesitaba guardarlo. No necesitaba confirmaciones, pruebas ni registros. Sabía lo que había hecho, lo que había soportado y lo que había sembrado. Si Gabriel florecerá o no, ya no me corresponde decidirlo. Mi historia con él halló una nueva forma, no la de la ausencia brutal ni la de la reconciliación forzada, sino la de dos caminos que un día se cruzaron en la mitad del dolor y siguieron separados, con mayor conciencia y sin tanto peso. Quizá eso sea redención, o simplemente vida real. Beatriz me dijo una vez que la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino saber lo que ya no está dispuesto a aceptar. Y yo nunca más acepté ser borrada. Nunca más acepté ser tratada como resto, como sombra, como personaje secundario de mi propia vida. Aprendí a nombrarme, afirmarme y protegerme. Un aprendizaje que me costó caro, pero valió cada precio emocional. Hoy, cuando veo a una mujer llegar a la fundación con la mirada opaca y el cuerpo encogido, no siento lástima. Siento responsabilidad, porque sé lo que es estar ahí. Yo fui ella. Y por eso la miro a los ojos y le digo sin vacilar, vas a salir de esto, y vas a salir más grande. Poco a poco, comencé a escribir estas memorias. No para publicar ni para denunciar a nadie, sino para dejar un rastro. Porque el silencio puede ser mortal, y la palabra, un puente. Si algún día ya no estoy aquí, quiero que alguien lea estas páginas y entienda que no fue en vano, que cada caída tuvo respuesta, y que cada dolor halló algún sentido, por pequeño que fuera. Mi historia no es un cuento de hadas, sino de supervivencia. Y eso, para mí, ya es un milagro suficiente. No uno divino, sino de la valentía que habita en cada uno de nosotros, incluso cuando todo parece decir lo contrario. El tiempo me enseñó que algunas personas cambian,
pero otras solo se reorganizan para seguir siendo las mismas de forma más discreta. Por eso nunca bajé la guardia con Gabriel, ni siquiera en los momentos de aparente cercanía. Él lo sabía, y creo que lo respetaba. Nuestro vínculo ya no era el de madre e hijo en el sentido tradicional, sino algo nacido tras la tragedia, casi civil, casi neutro, pero no por ello menos real. Un acuerdo silencioso entre dos supervivientes de la misma historia, decididos a no repetir la herida el uno en el otro. Y, en cierto modo, eso fue más de lo que muchos lazos de sangre logran ser. Alonso nunca reapareció, nunca pidió perdón, nunca envió carta, ni hizo mención de enmendar nada de lo que ocasionó. Y eso también es una forma de respuesta. A veces, el silencio dice exactamente lo que necesitamos saber, que ciertas personas no cambian, y que la justicia de la vida, cuando no llega por tribunales, llega con el tiempo. Él terminó solo, con procesos pendientes, negocios caídos y ningún puente con el pasado. Y yo, a quien intentó anular, me convertí en referente, en líder, en una mujer a la que otras buscan cuando todo parece derrumbarse. El mundo da vueltas, y algunas de esas vueltas son justas, no por la lógica de las telenovelas, sino por la fuerza oculta de las decisiones bien tomadas. Si hay algo que aprendí de la vida, es que justicia no es venganza con nombre bonito, sino cuando el dolor encuentra un límite, cuando la mentira pierde fuerza y la verdad, aunque dolorosa, ocupa el espacio que le corresponde. Eso fue lo que busqué. No un ajuste de cuentas teatral, sino un cierre digno. Gabriel tuvo su oportunidad, Alonso su caída, y yo, el coraje de mantenerme en pie cuando todo quería verme de rodillas. No porque sea mejor que nadie, sino porque decidí, día tras día, no entregarme a lo que intentaron hacer de mí. Y eso, al final, es mi mayor logro. Hoy, cuando miro atrás, ya no siento rabia, sino distancia y claridad, como quien observa desde lejos una calle donde cayó, pero que hoy solo sirve de recuerdo de lo que no debe repetirse. Mi camino es otro, un sendero donde el dolor fue base, no prisión, donde la memoria guía, no paraliza, y donde ser madre no significa anularse, sino reconocerse completa. Por primera vez, tras tantos años, sé quién soy, y más aún, sé quién jamás quiero volver a ser, y eso me basta. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si nunca me hubieran expulsado de esa casa, si Gabriel hubiera crecido conmigo, si Alonso hubiera sido un hombre decente. Pero ese tipo de pensamiento no dura mucho, porque aprendí a no vivir del ¿qué habría pasado si? Lo que ocurrió, ocurrió, y lo que hice con eso es lo que realmente me define. Sí fui herida, traicionada, humillada y borrada, pero sobreviví. Y más que eso, transformé todo en herramienta, mi historia en camino y mi soledad en refugio para otras. Si esa es la herencia que dejo, la dejo con orgullo. La fundación crece cada año. Ya hemos ayudado a más de 1000 mujeres a levantarse, a recuperar la custodia de sus hijos y a liberarse de relaciones abusivas. A veces, permanezco en silencio solo observando. Un grupo riendo en la cocina, una abogada orientando a una recién llegada, una joven pintando un cartel con manos que tiemblan menos que el día anterior. Son escenas pequeñas que, juntas, forman un milagro cotidiano. Y allí, sentada en mi silla de siempre, respiro hondo y pienso, valió la pena. Pese a todos los dolores y todas las pérdidas, valió la pena, porque ahora, finalmente, soy dueña de mi propia historia. Nunca quise ser ejemplo de nada, solo quería vivir en paz. Pero sé que para algunas mujeres escuchar mi historia es como encender una luz en un túnel sin salida. Y si puedo ser esa luz, aunque pequeña, que así sea. No porque haya superado todo, sino porque sigo adelante a pesar de los dolores. Aprendí que la fortaleza verdadera no es no sentir, sino sentirlo todo y continuar. Continuar cuando nadie aplaude, cuando nadie entiende y cuando todo dentro de nosotras pide rendirse. La fuerza auténtica es silenciosa, hecha de pasos diminutos y elecciones difíciles. Y fue con ella que me reconstruí, sin escenario ni audiencia, pero con alma. Hoy,
Gabriel es solo una presencia intermitente en mi vida. No sé si volverá, si desaparecerá para siempre o si volverá a tropezar, pero tampoco necesito saberlo, porque ya no soy rehén de los caminos que él elija. Ya no dependo de perdón, de vínculos o de reconstrucciones. Lo que yo necesitaba, ya lo tuve. La oportunidad de decir mi verdad en voz alta, sin vergüenza ni culpa. Y cuando eso sucede, uno deja de andar encorvada bajo el peso de lo sufrido. Uno se endereza, se posiciona, y por más que el mundo intente empujarte al suelo de nuevo, ya sabes el camino de regreso a ti misma. Hoy, cuando alguien me llama por mi nombre completo, Leonor Ávila, ya no bajo la mirada, ni cambio de tema, ni siento vergüenza, porque ese nombre lleva historia, lleva fuerza, lleva todo lo que tuve que enfrentar para estar aquí. Me llamaron loca, ingrata y exagerada. Me hicieron invisible y me desecharon. Pero también me han llamado fundadora, fuente de inspiración y puerto seguro. Y ninguna de esas palabras me define por sí sola. Lo que me define es lo que hice con cada una de ellas, lo que elegí llevar conmigo, lo que elegí dejar atrás y lo que transformé en raíz. Mirando atrás, comprendo que mi mayor triunfo no fue demostrarle nada a nadie, sino demostrarme a mí misma que soy más que el dolor, más que el abandono y más que el nombre sucio que intentaron colgarme. Soy una mujer que cayó y tuvo el coraje de levantarse, no con rapidez, ni para demostrar nada a nadie, sino a mi tiempo, a mi manera, con las manos que me quedaban. Y con eso hice hogar. Dejé un legado, y hallé la paz. Si un día estas palabras llegan a alguien que está en el fondo del pozo, que sepa, yo ya estuve allí, pensé que nunca saldría, y aún así, un día, logré levantarme primero con las rodillas, luego con las manos, hasta que mis pies reconocieron de nuevo la tierra. No fue rápido, hermoso ni justo, pero fue posible. Y eso basta. Y si hoy la vida me preguntara si volvería a pasar por todo eso, respiraría hondo y diría, no, pero si hubiera que hacerlo, lo soportaría, porque ahora sé quién soy.